4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Universidad del Magdalena, el rector, doctor Pablo Vera Salazar, reciban la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón con la conferencia denominada Reflexiones, Retos y Oportunidades de las Universidades en Tiempos de Pandemia. En esta oportunidad, la Cátedra Abierta Rafael Celedón recibe en calidad de conferencista invitada a Sara Victoria Alvarado Salgado, miembro de la Comisión de Sabios y directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE. En esta charla, la autora Sara Alvarado Salgado analizará los impactos diferenciales que la pandemia ha tenido a nivel social debido a la exacerbación de la pobreza multidimensional en nuestro contexto, enfocando y evidenciando cómo estos aspectos han llegado a la educación para demostrar las desigualdades que impiden que amplios grupos poblacionales accedan a las tecnologías y a las redes de conectividad para continuar con sus procesos de formación. La Cátedra Abierta Rafael Celedón es un programa de extensión académica adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater y es concebido como una estrategia de participación y socialización del conocimiento para generar procesos de formación integral, articular el pensamiento y la acción universitaria en forma efectiva con el entorno, que ofrece espacios de reflexión, debate sobre temas, problemáticas de gran importancia y actualidad en distintos campos del conocimiento, abiertos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Se hace importante decir que presentamos excusas por la no presencia del rector Pablo Vera Salazar en este evento en calidad de moderador, precisamente que atendiendo compromisos que han surgido en último momento cuando nos encontramos a nivel institucional en el preámbulo de la visita con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad por parte de una comisión integrada por 8 pares académicos y que han sido designados por el Consejo Nacional de Acreditación, visita que se surtirá la próxima semana en la institución. En la tarde de hoy presiden esta cátedra abierta Rafael Celedón, el doctor Jairo Sánchez Quintero, profesor de tiempo completo, de pregrado y posgrado en la Universidad del Magdalena, quien estará a cargo de la moderación de este espacio académico. La doctora Sara Victoria Salgado, miembro de la Comisión de Sabios y directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE, conferencista invitada en la tarde de hoy. Este saludo lo hacemos extensivo al doctor John Taborda Giraldo, vicerrector de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, a los estudiantes, graduados, docentes de la institución y de manera especial a estos estamentos universitarios que están adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación del Alma Mater en las modalidades de pregrado, posgrado y a distancia. También se encuentran conectados en esta cátedra rectores, directores, coordinadores, docentes del programa Todos Aprender y docentes en general de las diferentes instituciones del Distrito de Santa Marta, representantes de los medios de comunicación y en general que siguen este evento a través de la cuenta oficial de Facebook de la Universidad del Magdalena. Igualmente, esta sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón está siendo retransmitida por el canal universitario Zoom TV y por la emisora cultural Unimagdalena Radio 91.9 FM Stereo. Invitamos a los espectadores a manifestar sus inquietudes a través del chat de Facebook y al término de la charla se estarán resolviendo todas las inquietudes que se generen durante la misma. Es importante precisar que en el orden en el que vayan ingresando las preguntas así van siendo tenidas en cuenta para que nuestra invitada en la tarde de hoy dé respuesta a todos esos interrogantes. A continuación nos permitimos presentar al doctor Jairo Sánchez Quintero, profesor de tiempo completo de pregrado y posgrados en las facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Empresariales y Económicas en la Universidad del Magdalena, moderador de esta cátedra abierta, quien dará palabras de introducción y también hará la presentación de nuestra invitada en esta tarde en la Cátedra Abierta Rafael Celedón, el doctor Jairo Sánchez Quintero. Tiene doctorado en educación, es máster en administración y políticas públicas, investigador, asesor y profesor en temas de gestión de la calidad, educación, administración y finanzas. Autor de 7 libros y 6 artículos científicos. Asesor de calidad en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, profesor de posgrado en la Universidad Sergio Arboleda y pregrado, especialización y doctorado en la Universidad del Magdalena y cuenta con gran experiencia como consultor en Colombia y Estados Unidos, gerente de la empresa Calidad y Pertinencia SAS, también ha fungido como exrector, es director de investigaciones, es vicerrector académico, ex decano en 2 universidades, ex director de programa académico, ex director de control interno y es director también de oficinas de planeación. Damos la bienvenida a nuestro moderador en la tarde de hoy. Bienvenido, doctor Jairo Sánchez.
su micrófono silenciado, doctor. Gracias. Un cordial saludo para la doctora Sara Victoria y para todos los asistentes a este importante evento. Realmente es un honor esta tarde contar con la cátedra a cargo de la doctora Sara Victoria, miembro de la Comisión de Sabios, que en junio de este año, en el sitio web de la Vicepresidencia de la República, publicaron el informe, un libro con el informe de la Comisión de Sabios. Entonces, doctora Sara, bienvenida a la Universidad del Magdalena. Conocemos de su trayectoria, conocemos de sus trabajos de investigación, de su conocimiento en epistemologías aplicadas a la solución de problemas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y todo este bagaje, toda esta trayectoria que usted ha tenido en el CINDE, en Manizales, en Caldas, con reconocimiento nacional y reconocimiento internacional, pues para nosotros esta tarde es una gran oportunidad tenerla dando esta cátedra a la comunidad de estudiantes y profesores de la Universidad del Magdalena. Por sus conocimientos epistemológicos y porque tuve la oportunidad de escucharla el año pasado, yo creo que esta cátedra que usted va a compartirnos esta tarde nos va a dejar unas enseñanzas muy importantes para seguir pensando cómo mejorar, cómo seguir mejorando en la Universidad del Magdalena. Estos tiempos no solo han sido tiempos de pandemia, sino han sido también tiempos de recesión económica mundial. Han sido tiempos donde el sufrimiento y la calidad de vida de muchas familias se ha visto deteriorado de manera muy significativa. Y entonces hoy nos estamos preguntando ¿cómo vamos a seguir en esta pandemia? ¿Qué podríamos hacer después de la pandemia? Pero también nos estamos preguntando qué va a pasar con los sistemas educativos, con los sistemas económicos, cómo recomponer tejido social, cómo ayudar a todas esas familias que trabajan en la informalidad o que su sustento deviene de la informalidad. Y hay unos retos enormes de parte de las universidades que no podemos ser ajenos a lo que ocurre en esas familias, no solamente de Santa Marta, Magdalena, la región Caribe, sino de toda Colombia. Entonces, realmente esta tarde, tener su presencia en esta conferencia es muy importante, lo valoramos muchísimo, agradecemos mucho todas las ideas que usted va a compartir con nosotros. Yo solamente quisiera decir que en la Universidad del Magdalena hemos sido muy prudentes, que las distintas decisiones que se han tomado se tomaron a tiempo, pensando en proteger la salud, la vida de los estudiantes, de los profesores, que la mayoría de los procesos que se realizan en la universidad se han adelantado gracias a ese gran compromiso y esa responsabilidad de los profesores, de los estudiantes, del personal administrativo, que indudablemente algunos procesos sí se vieron afectados por las medidas tomadas necesarias por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, el proceso de internacionalización de la universidad pues seguramente se vio afectado, aunque eso nos ha obligado a innovar y a pensar en internacionalización en la universidad de otra manera. Pero fundamentalmente yo diría que el proceso que quizá más ha sido afectado por la pandemia y el confinamiento ha sido el proceso de internacionalización. Todos los demás procesos académicos los hemos venido desarrollando de manera juiciosa, de manera responsable, con personas que desde sus casas están haciendo muy bien sus trabajos,
y por estudiantes que en su mayoría se han conectado. La universidad ha sido muy juiciosa en contactar a los estudiantes que han tenido dificultades para contactarse, bien sea por internet o porque en sus casas solamente tenían un dispositivo y tienen que compartirlo entre varios miembros de la familia. Y entonces, pues esta pandemia nos reflejó, nos reveló que la conectividad debe ser un derecho fundamental porque es muy baja el porcentaje de familias que tienen conectividad, y si están en las zonas rurales es mucho más grave y dramática la situación de la conectividad. Pero el compromiso, la responsabilidad, la vocación, las ganas de seguir haciendo una educación de calidad la hemos tenido en la Universidad del Magdalena y vamos a continuar, y seguramente pues tendremos que seguir innovando, como es en parte del eslogan de la universidad, seguir reinventándonos, mirando cómo realizamos todos nuestro encargo social, nuestras funciones, nuestras tareas para cumplirle a los estudiantes y para ayudar a transformar el territorio. Entonces, agradecerle nuevamente, doctora Sara Victoria, su participación en esta cátedra que ya lleva años con personalidades de Colombia. Por esta cátedra han pasado ministros, han pasado presidentes, expresidentes, congresistas, en realidad una serie de personajes muy importantes, como lo es usted, doctora Sara Victoria, por su entrega a la investigación de la niñez y de la adolescencia, por sus trabajos de investigación muy bien fundamentados epistemológicamente, por el postdoctorado que impulsan desde el CINDE. Ojalá muchos de nuestros profesores con doctorado se animen a realizar el postdoctorado en niñez y adolescencia, que usted muy acertadamente dirige, entiendo, desde el CINDE en Manizales, Colombia. Entonces, le doy la más cálida bienvenida y agradecerle nuevamente, y a todas las personas que están presentes también agradecerles su presencia y su atención en una conferencia que tiene un valor mucho mayor que el que tendría estar realizando otras actividades en redes sociales, y esperamos que así sea. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jairo, por esta introducción tan bella. Un saludo muy, muy especial a nuestro rector, aún no esté presente, Pablo Amigo, a María Dilia, nuestra vicerrectora, aquí la veo conectada, a todos ustedes, a toda la comunidad académica de esta querida universidad, que es la Universidad del Magdalena para mí. Bien, yo voy a desarrollar mi presentación compartiendo la pantalla. Muy bien. ¿Me pueden decir si está viéndose correctamente para empezar? Sí, señora, sí se está viendo. Perfecto, muy bien. Entonces yo quiero compartir hoy algunas reflexiones sobre los retos y oportunidades que a mi juicio tienen las universidades hoy en tiempos de pandemia. Estas reflexiones las he ido construyendo con mi equipo académico, mi equipo de investigadores, con quienes trabajo en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza CINDE, entidad que tengo el honor de dirigir, y la Universidad de Manizales, alma mater que nos ha acogido desde hace 20 años en esta alianza para todas las realizaciones que trabajamos, entre ellas nuestro doctorado y nuestro postdoctorado en infancias y juventud. Muy bien. Entonces, lo que yo quisiera es empezar como clarificando para todos
desde qué contexto reflexionamos. Yo creo que toda reflexión sobre los retos para las universidades tiene que ser una reflexión situada. Y por eso quiero partir de algunos datos que nos permitan a todos comprender en qué estamos, qué es lo que estamos nosotros viviendo y haciendo en el contexto actual. Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta, ¿no?, que en esta condición de pandemia hay 28.7 millones de personas más pobres respecto al año anterior en nuestra región. Es decir, esto es una cosa impresionante. 28 millones de personas más pobres por el efecto de la pandemia. Y cómo esa pobreza extrema, ¿m?, también se está expresando en 15.9 millones de personas más. 28.7 más pobres, 15.9 más personas en pobreza absoluta. Esto nos está hablando de una situación extremadamente grave, donde se han exacerbado en radicalidad todos los problemas de la desigualdad social enraizados en profundas inequidades que tienen en común la pobreza. En este momento se prevén 11.6 millones de desocupados más que 2019, ¿no?, lo que reduce sin duda los ingresos laborales de las personas y de sus hogares, ¿no?, y precisamente de los hogares que ya son más pobres, porque son precisamente esos hogares pobres los que ahora además quedan sin empleo. Y quedan sin empleo, ¿no?, porque son bastante precarias las condiciones del empleo en América Latina y en Colombia, pero el fenómeno del empleo informal es un fenómeno que no nos cabe en el alma y en la cabeza cuando lo pensamos. Y resulta que el empleo informal se realiza en la calle, exactamente de aquel lugar donde tuvimos todos que salir. Antes salíamos a la calle, ahora nos tocó salir de la calle. Y allí en la calle es donde se realizaban estos empleos informales. Es decir, la situación es extremadamente fuerte. Hay algunas proyecciones muy importantes que dicen que al menos se ha perdido el 4 años de el progreso que se había ganado en las últimas décadas a nivel económico. Según el Banco Mundial, ¿m?, además, este dato a mí me impresiona mucho, por eso se los traigo acá. Las llamadas a la línea de atención a víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 91% y han ocurrido más de 180 feminicidios en la cuarentena. Es decir, que esto nos está mostrando un fenómeno muy complejo, y es que nosotros no estamos preparados para realmente poder convivir juntos en familias compuestas de maneras muy distintas, y que de alguna manera el salir a trabajar, el salir a estudiar, lo que hace es permitir ciertos distanciamientos entre el propio núcleo familiar que permite una vida menos violenta. Esto es un fenómeno muy fuerte, lo que estamos viviendo en términos de violencia, ¿no? El dato que estaba introduciendo Jairo y que es muy fuerte, como en América Latina un 38% de su población no tiene acceso a Internet. 38%. Es un porcentaje extremadamente alto, ¿no? Y
según datos de Mintic, en Colombia, 20 millones de colombianos no cuentan con banda ancha. Y en los municipios más pequeños y con más rezago, estos porcentajes pueden ascender hasta el 86%. Creo que estamos como enfrentados a una situación de una radicalidad muy fuerte de lo que podríamos llamar una brecha digital que ha agudizado al máximo, que ha exacerbado al máximo las inequidades de nuestro país y que ha empezado a tomar el rostro de la pobreza en Colombia. Hay un índice muy interesante de resiliencia digital del hogar que está calculado sobre el uso de Internet para esto, para bajar apps de salud, apps educativas, para realizar operaciones de comercio y para el uso de fintech. Muestra que el promedio ponderado latinoamericano es solo 30, mientras que los países más desarrollados en este índice está cerca del 54%. Es decir, que esto del acceso a las tecnologías nos está poniendo cada vez en una condición más precaria y más compleja. Muy bien. Colombia tiene hoy más de 33.000 muertes y más de 1.100.000 contagios, siendo el sexto país del mundo con más casos. Es decir, que el fenómeno pandemia a nivel mundial es un fenómeno muy complejo, pero yo diría que en los 15 o 20 países donde el fenómeno es más fuerte, es un fenómeno extremadamente complejo y eso somos nosotros. Sexto país del mundo en esta situación. Es una cosa muy, muy complicada. Y creo yo que junto a todo esto, la magnitud de los efectos de la pandemia sobre la educación han sido muy profundos a raíz de todo esto que hemos estado mirando. Yo creo que la pandemia, como muchos lo decimos, es un problema de país. Sí, claro que es un problema de país. Todos estamos en el mismo barco. Yo digo, no, todos estamos en el mar, en la misma tormenta, pero radicalmente en barcas distintas. Y eso es lo que marca la diferencia radical y esa diferencia se expresa de manera muy profunda en la educación. En julio de este año, ante la emergencia del COVID-19, el 63% de los estudiantes en educación media de colegios públicos de Colombia no tenían acceso a Internet ni computador en su hogar. El 63% de la educación media. Hecho que evidencia que el grueso de estudiantes colombianos no podría continuar su calendario escolar. No tienen cómo hacerlo. La precariedad de sus condiciones de conectividad es extrema. Y los que tienen acceso a Internet o tienen computador, un porcentaje muy alto, la condición del Internet y la disponibilidad del computador que tienen es muy baja porque tienen que compartirlo entre todos los miembros de la familia. Se ha ido reduciendo todo y lo sabemos, en muchísimos casos, especialmente en la educación básica, a poderse conectar para recibir algunas indicaciones por la vía de los datos de un WhatsApp en un celular. Pero las familias tampoco alcanzan a pagar lo que significa tener datos permanentes para el tipo de trabajos que se demandan desde la educación. En nuestro país hay cerca de 22 millones de personas que cuentan con acceso a Internet, frente a 24 que están en las zonas más apartadas y no tienen ese beneficio. Así las cosas, el impacto del COVID afecta seriamente la posibilidad de quienes viven, especialmente en el sector rural y en zonas urbano-marginales.
Un fenómeno que yo analizo y que me parece muy fuerte en todo este proceso, que yo creo que la esfera pública se ha fundido con la esfera privada, pero esta mixtura de lo público con lo privado se ha hecho en una forma totalmente caótica, ¿m? Donde el trabajo y la escuela se han trasladado a casa, pero sin la preparación, sin la capacidad y sin las condiciones para ello. Y todo esto lo que ha producido un caos al interior de las familias que es de unas proporciones inimaginables con todos los factores que esto tiene asociados, ¿no? Ha habido una cosa que es muy importante y que quizás en el sector universitario se siente un poco menos, pero no es que no se sienta, quizás es menos público el fenómeno, y es que en el hogar las familias, los papás, los adultos, ¿no? Tienen serias inseguridades y frustraciones por su propio analfabetismo digital y por su incapacidad para orientar a sus hijos, por ende, en lo que significa la posibilidad de tener una educación remota, ¿no? En estas condiciones. Yo creo que todo esto ha puesto al sistema educativo general en crisis. Yo creo que los maestros de ningún nivel estábamos capacitados para enfrentar esto, ni el sistema estaba preparado para algo así. Yo creo que esto nos cogió a todos sin preparación, sin capacidad, ¿no? Creo que los espacios cotidianos ampliaron un poco su condición de caos en términos de una confusión muy fuerte que se da en esta articulación, a mi juicio, del ámbito de lo público y lo privado. Y es que hay como una comprensión, a mi juicio, errada, comprensión muy favorable a un sistema neoliberal de mercado como el que vivimos, que es aprovechar la necesidad del distanciamiento físico que protege las vidas biológicas de las personas, ¿no? Con el aislamiento social, que son dos cosas radicalmente distintas. Y si bien el aislamiento físico nos permite salvar la vida con B pequeña, la vida biológica, el aislamiento social nos está haciendo precarizar de manera radical la vida. La pérdida de libertad para un joven es algo muy fuerte, muy fuerte. La pérdida del control de su cuerpo, de sus tiempos, de sus relaciones, de sus espacios, se constituyen en algo que es, entre comillas, casi contra natura para nuestras juventudes. Y esto ha creado una serie de problemas grandes en términos de salud mental, en términos de tipos de comportamientos que empiezan a emerger y que de pronto son como inusitados, como que irrumpen, son como disruptivos de lo que eran las formas de actuación y que todos queremos verlo como cosas individuales, como cosas personales, como cosas de las subjetividades individuales, pero que realmente son expresión de problemáticas sociales que tienen que ver con la ruptura del tejido social. Y eso no lo podemos permitir. Eso es lo que, si la universidad tuviese que trabajar en algo, es en reconstruir el tejido social, en no ver al otro como mi potencial enemigo que me toca y me daña la vida y me mata. Y es comprender todo el fenómeno biológico para sabernos proteger, pero en dinámicas de fortalecimiento social muy, muy importantes. Sin fortalecimiento social no puede haber cuidado de unos a otros y eso hace que la pandemia haga mayores estragos. Entonces, como la crítica radical al aislamiento social. Aceptemos el aislamiento físico, el confinamiento físico con fines de protección, pero nunca el aislamiento social.
Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿cuál podría ser la salida para pensar la educación universitaria de manera distinta en este momento? Yo me voy a atrever a proponer 4 hipótesis, pero estas hipótesis lo que pretenden decir es que la universidad tiene que replantear uno de sus paradigmas centrales, que es que la universidad, su mayor paradigma es la formación cognitiva, la formación en el conocimiento, la formación en unas habilidades que devienen del conocimiento, que desarrollan unas capacidades cognitivas racionales para traducirlas en formas de trabajo y empleo. Y ese concepto, que está totalmente ligado a una universidad que trabaja para el mercado en su país, tiene, a mi juicio, que repensarse muy seriamente en este momento de pandemia. Yo creo que nosotros necesitamos volvernos a preguntar con muchísima seriedad cuál es el fin de la educación universitaria, cuál es el fin de la educación de las universidades. Y yo me atrevería a decir que el principal fin de la educación en las universidades, como en cualquier otro nivel del sistema educativo, es la formación integral. Es la necesidad de poner al sujeto en el centro de todo el proceso educativo. Al sujeto con sus contextos, con su realidad, con sus formas de relacionamiento, con sus necesidades y muy especialmente con sus potencialidades. Sé que la formación integral pasa porque ese sujeto en el despliegue de sus potencialidades tenga que ir de la mano de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, pero una ciencia, una tecnología y una innovación que se constituyan en el pilar del desarrollo no solo económico del país, sino en el pilar del desarrollo social, cultural, ambiental del país y de sus regiones. Entonces, bueno, uno, estoy hablando del sujeto como en la centralidad del proceso. Dos, estoy hablando del papel de la ciencia, no solamente ligado al conocimiento, ligado al empleo en cadenas de ligazón, sino fundamentalmente como ejes y motores del desarrollo, pero no solo económico, sino social, humano, cultural, político, etc. En ese sentido, creo que nosotros tenemos que pensar en yo llamo una educación otra, distinta a la que estamos viviendo en nuestro país. No la educación que queda anclada y movida por el modelo del mercado. El modelo del mercado, por su propia lógica, obliga dinámicas individualistas, obliga dinámicas de consumo, obliga dinámicas extractivistas y obliga dinámicas de colonización. Y creo que esas son precisamente las cosas que tendríamos que erradicar de la educación universitaria en el marco de una formación integral. Y en ese sentido, yo creo que la educación del siglo XXI en tiempos de pandemia no puede ni debería tener como lo deseable volver a la normalidad que considerábamos adecuada. Porque hoy no podemos continuar nosotros con estructuras del siglo XIX, ni con maestros que llevan a cabo prácticas pedagógicas y didácticas con contenidos del siglo XX. Es hora de encarar las demandas que la sociedad le está haciendo a la educación mediante una reforma que tome en consideración la potencia de la universidad, pero que le exija ser capaz de superarse a sí misma en los modelos que ha venido desarrollando en el último siglo. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de esto? Me refiero a una universidad contemporánea,
una universidad que puede plantearse de cara al futuro y que tiene que centralizar sus procesos un poco en generar procesos de flexibilidad y apertura, en aceptar un carácter multimodal, en aceptar que el paradigma fundante y fundamental de la educación va a ser el paradigma virtual y que ese paradigma virtual podrá tener mediaciones presenciales, ¿no? No como hablamos hoy de la educación presencial con mediaciones virtuales. Yo digo, esa ecuación se va a transformar radicalmente, va a cambiar su sentido. Y definitivamente tenemos que enfrentar en los procesos educativos la inter y transdisciplinariedad. Yo creo que la estructura universitaria, que tiene todavía una fuerte organización escolástica ligada a las disciplinas, va a tener que mutar de una manera vertiginosa hacia la inter y transdisciplinariedad. Hoy ya se empieza a hablar de la postdisciplinariedad, la desestructuración de las disciplinas en nuevos campos del saber. Y esto es algo muy problemático porque nuestras universidades han sido construidas desde esa otra perspectiva. Yo creo que hay disrupciones muy interesantes y empiezan a emerger, diríamos, carreras, profesiones que tienen unas miradas que van más allá de las disciplinas, pero todavía el paradigma disciplinar es muy, muy fuerte. Yo recuerdo cuando yo fui al ministerio a sustentar un doctorado en infancias y juventudes. Me decían, no, es que el documento está excelente, todo está muy bien, pero es que no puede haber un doctorado en infancias y juventudes. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque los doctorados tienen que ser en disciplinas concretas. Entonces, finalmente me aceptaron que el doctorado se llamara Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, pero no me aceptaron un doctorado en esos campos problemáticos. Es muy interesante. Eso se llama anclaje enciclopédico unidisciplinar muy, muy fuerte. Muy bien. Creo que la educación contemporánea tiene que estar centrada totalmente en la creación y solución de problemas. Yo creo que nosotros no podemos avanzar con una educación tan centrada en los contenidos, en los saberes, en la historia de configuración de un pensamiento, sino que tenemos que disponer toda la universidad y todas sus dinámicas a la creación y a la solución de problemas importantes. Creo además que si no hacemos esto nos vamos a quedar sin estudiantes, porque hoy los estudiantes no quieren lo otro, hoy los estudiantes quieren poder enfrentar de esta manera la vida. Y creo que una universidad que esté realmente muy orientada o centrada en la creación y solución de problemas, tiene que ser una universidad que pone en el corazón de sus dinámicas la investigación, una investigación que genere acciones concretas y que genere innovaciones concretas, siempre en respuesta a las grandes incertidumbres que tenemos que enfrentar y que cada día son más fuertes y más patentes para nuestros jóvenes en Colombia, en América Latina y en el mundo entero. Creo que una cosa muy importante es esta formación de una disposición para el aprendizaje permanente. Creo que si algo nos ha aprendido la pandemia es que nosotros hemos formado a nuestros estudiantes muy ligados a que el aprendizaje se da en las aulas. Por eso lo fundamental de un currículo son clases, seminarios, talleres, están adentro de las aulas con un profesor como actor principal, ¿sí? Y realmente eso es lo que quebró el sistema en una pandemia. Cuando no hubo aula y no hubo profesor principal en ese espacio que no había, la educación se cayó.
porque no hemos aprendido, no hemos desarrollado el paradigma de que el aprendizaje es siempre y es en cualquier contexto donde un individuo esté, en el museo, en la calle, en un parque, caminando la montaña, en su casa o en el aula o en el laboratorio. También, claro está, pero no solo en esos contextos. Una cosa fundamental es el desarrollo de la sensibilidad social y la capacidad de comunicación entre sujetos, grupos e instituciones diversas, con miradas distintas, paradigmas distintas, búsquedas distintas. Estos diálogos, esta capacidad dialógica es muy importante en nuestro país, ¿no? Hemos descubierto que no sabemos dialogar, ¿no? Nuestros diálogos de paz llevaron años y hoy están realmente, bueno, no quiero decir cómo los veo, pero a mí me da mucha tristeza, ¿no? Todo lo que este país ha hecho y parece que no existieran los diálogos de paz. La importancia cada vez más fuerte del trabajo en equipo en Reading Colabor, es decir, como la certeza de que la educación individual va a ir desapareciendo progresivamente, que la educación, la formación, el aprendizaje tiene que darse en dinámicas colectivas, en dinámicas de red, en dinámicas colaborativas. Creo que esto también nos permite, diríamos, como tener unas comprensiones interculturales un poco mejores para comprender a través del diálogo entre culturas de manera mucho más clara los fenómenos y las salidas posibles, ¿no? Si nosotros, en vez de tratar de legitimar solo los saberes de la academia como saberes únicos legítimos, los saberes nacidos en, diríamos, los grandes pensadores norteamericanos e europeos, como el saber válido, y aprendiéramos de manera radical a escuchar las voces de los académicos de nuestra América Latina, de África, de otros lugares, ¿no? Que no son muy escuchadas. Pero además no solo los saberes que están en la academia, sino que están en la sociedad civil, en las organizaciones, en todos los saberes ancestrales que podrían hacerle mucho bien a Colombia en este momento, pero que han sido subalternizados de manera total. Creo que las universidades, por ende, lo que nosotros necesitamos ahorita prioritariamente, nuestro afán no debería estar en que les lleguen las guías de las áreas más densas y más que consideramos más importantes en esta virtualidad. Si me voy a la escuela primaria, lo importante es que los niños pudieran tener las guías de matemáticas, de español y algunas de ciencias, pero no más, las demás no eran importantes, ¿no? Y uno empieza a ver que en este momento y frente a la pandemia que estamos viviendo, a las otras que vendrán y a las múltiples crisis que como sociedad estamos enfrentados, no solo por fenómenos tipo pandemia, por el cambio climático, por la desestructuración social de nuestros países, por la distorsión de las democracias en los países. Todo esto está demandando personas que al pasar por la universidad tienen un criterio para saber entender la vida y vivir, y no solo aplicar un conocimiento en una profesión ligada a un trabajo. En ese sentido, comparto que hay que trabajar muchísimo en las habilidades blandas, como lo plantean ya muchos autores, y la UNESCO lo ha defendido de una manera muy grande. Y se dice, ¿y cuáles son esas habilidades blandas? Entonces se habla de una cosa que es muy interesante, tener actitud. Y realmente tener actitud, cuando uno lee lo que están conceptualizando los teóricos, es tener una mirada positiva, proactiva y capaz de instaurar cosas aún donde parece que no fuera posible nada, ¿no?
Es decir, es tener como dinámicas permanentes de reexistencia. Quizás hay una figura que uso porque me gusta mucho, que es esto de la flor que nace en el asfalto, donde uno piensa que sería imposible que naciera, y de golpe en una rendijita que dejó por ahí el asfalto, va naciendo la florecita. Eso es actitud y automotivación, es capacidad de enfrentar el mundo, es autodisciplina, no van más los parámetros heterónomos de ejercicios de controles externos, la capacidad de colaboración y trabajo en equipo, y ya lo hablábamos, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico aplicado a la resolución de problemas, la persistencia en los procesos y la resiliencia frente al fracaso, el liderazgo y la autonomía, la imaginación, la creatividad. Parece ser que estos elementos son más importantes hoy aún que otras habilidades en el pensamiento. ¿Cuáles son entonces los retos? Yo tengo estos retos. El primero, ¿qué hacer? A, universidades abiertas. Creo que para formar en la interdisciplinariedad, cada vez necesitamos más capacidad para propiciar diálogos, procesos de construcción de conocimientos complejos, situados, colectivos, creativos, que propendan por la solución de problemas comunes. Y eso no ocurre encerrados en el aula. Eso no ocurre en las aulas, ¿sí? Por tanto, necesitamos abrir las aulas, ¿sí? Dejar que las aulas estén radicalmente atravesadas por las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿sí? Recurrir al uso de las redes sociales, pero con una perspectiva formativa, ¿sí? Que incorporen la gamificación y la digitalización como elementos importantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las didácticas y métodos propios de los nuevos problemas y agendas de formación, investigación y proyección social en las universidades. Que amplíen sus redes de trabajo y que los estudiantes puedan interactuar de manera permanente en su formación con muy distintos actores sociales, no solo con sus compañeros y sus maestros. Esa es una visión un poco cerrada de las necesidades de formación. Todos sabemos que las aulas tradicionales como existen van a desaparecer, dando emergencia a una educación híbrida o completamente virtual, ¿sí? Donde tendremos que apuntarle muchísimo en las metodologías, en las pedagogías propias de la universidad, a la simulación, al uso de las tecnologías, a la investigación aplicada, ¿sí? Hay una afirmación que es muy fuerte, pero que ya la he leído en muchos contextos. Los libros de texto desaparecerán y serán reemplazados por aplicaciones y accesos abiertos en el espacio virtual, en laboratorios interactivos, ¿no? Y en ese sentido, los maestros no seremos ya expertos que tenemos saberes, no seremos expertos en saberes, sino que tenemos que ser motivadores investigadores, que acompañemos a los estudiantes a preguntar, a cuestionar, a investigar, a explorar, a relacionar, a crear y a comprender. ¿Cuál es el segundo reto? Universidades que pongan en el centro de su sistema de gestión de conocimiento a la investigación. Yo creo que las universidades tienen en su centro la docencia. Y mi invitación, mi hipótesis es que las universidades tendrían que desplazar el foco el eje central de los sistemas de gestión de conocimiento a la investigación. Y para eso creo que tenemos que hacer un trabajo inmenso, inmenso, con nuestros estudiantes y con nuestros maestros, para recuperar la capacidad de asombro. En Colombia todo se ha naturalizado, todo lo vemos natural. Y creo que tenemos que volvernos a asombrar de aquellas cosas que humanamente y con nuestra inteligencia podemos transformar. Nosotros en ese sentido tenemos que enseñar a saber preguntar, a observar, a escuchar y ejercer el pensamiento crítico frente a lo real. En ese sentido, nuestros estudiantes, nosotros tenemos que formar jóvenes con pensamiento crítico, con palabra propia, capaces de participar en la creación del mundo
y no ser repetidores de modelos y parámetros instituidos por otros independientemente de quiénes sean esos otros. Es decir, que yo creo que nosotros tenemos que apuntarle a trabajar una investigación que se ensarte en todas las prácticas pedagógicas de la institución como una práctica histórica, social, cotidiana, como metida en la vida cotidiana, metida en la historia cotidiana de las personas. Y creo que cuando hablo de esto, estoy diciendo, yo no me estoy imaginando la investigación pura del laboratorio, todo el mundo encerrado allí, no. Estoy pensando en una práctica de la investigación que es subjetiva, estética, comunicativa, ético-política y evidentemente también científica. Y en cuanto a práctica subjetiva, creo que esto de la investigación está reconociendo la necesidad de tener en cuenta en la educación la biografía y emocionalidad de quien investiga, es decir, tener en cuenta la biografía y emocionalidad de nuestros jóvenes. ¿No? Saber que allí en la investigación se juega un sujeto particular, situado, diverso en todos los órdenes y que es muy importante en los procesos validar su voz y su saber y que eso es lo que ayuda realmente a abrir el pensamiento a nuevas comprensiones. Y esto es una práctica totalmente subjetiva. Como práctica estética, creo que es apuntarle precisamente a lo que yo introducía como fortalecimiento de la capacidad de asombro, a reconocer en aquello que trabajamos pedagógicamente con eje en la investigación como un acto de creación para inaugurar nuevas realidades, ¿no? Y cómo con esto podemos realmente cautivar y recoger la mirada y el sentido sensible frente al mundo de nuestros jóvenes. Como práctica comunicativa, creo que la investigación, como en el acto pedagógico mismo, realmente lo que nos permite un encuentro para el diálogo con otros diversos, ¿no? Nos permite la instauración de relaciones intersubjetivas e interculturales y nos permite aquellos actos comunicativos emocionales que nos ponen realmente en respeto de la condición del otro, de la posición del otro y en una clara argumentación de mi posición. Como práctica ético-política, creo que la investigación en el centro del acto pedagógico de las universidades tiene que ayudar a tener un reconocimiento del contexto sociohistórico y también de los sujetos de ese contexto como copartícipes de la creación de ciencia, tecnología e innovación en las universidades, ¿no? Y la necesidad de un compromiso de las universidades con la transformación de las condiciones objetivas del contexto y de las condiciones subjetivas de los pobladores del contexto. Evidentemente, como práctica científica, claro, necesitamos tener una capacidad muy importante con nuestros estudiantes de aprender a definir esos marcos que definen los fenómenos que tenemos que estudiar, esa construcción de lo que hemos llamado el objeto de estudio, cómo tenemos que fortalecerlos epistémica y metodológicamente y teóricamente para ser capaces en metodologías plurales de construir aquellos procesos que necesitamos como universidad. Y el tercero y último reto es el que yo nombro como universidades que amplíen y sostengan su capacidad y compromiso con la formación y despliegue de la capacidad de agencia de los estudiantes. Yo creo que para mí esta es, no, todas son muy importantes. Realmente los tres retos para mí son muy importantes, pero este es, para mí es definitivo en las personas que estamos formando en la universidad. Nosotros necesitamos formar sujetos con capacidad de agencia, capaces de poner una nueva cara al país, capaces de vencer las dinámicas
articuladas de corrupción en todas las dinámicas de nuestro país, en todas las esferas, en todos los lugares, ¿no? No podemos seguir estando en la lista de los países más corruptos del mundo. Y eso lo tenemos que tejer de una manera radical en las maneras como nos formamos para la vida pública en las universidades. Muy bien. Y cuando yo hablo de capacidad de agencia, estoy diciendo que nuestros estudiantes tendrían que poder en las dinámicas de las universidades desarrollar, desplegar su potencial humano, su potencial afectivo, en términos de poder reconocerse a sí mismos en su identidad cultural, en su diferencia, en eso que los hace perfectamente únicos, hermosos y pertenecientes a colectivos de género, a colectivos étnicos, a colectivos poblacionales, etcétera, etcétera. Pero esa aceptación radical es lo que nos permite también aprender a querernos a nosotros mismos y ser capaces de querer al otro diferente, no pretendiendo que sea como uno para no subalternizarlo. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender en Colombia de una manera muy fuerte, porque eso está en toda la raíz de los procesos de inequidad que tejemos en nuestro país. Creo que tenemos que aprender a desplegar nuestro potencial comunicativo, pero no solo perfeccionando la técnica del acto del habla, sino y fundamentalmente aprendiendo a comunicarnos desde la honestidad del corazón, desde la capacidad de poner fuera de nosotros nuestros sentidos y nuestras maneras de mirar el mundo, pero ser capaces de escuchar los sentidos del otro y comprenderlos también en radicalidad. Creo que pasa por la expansión, por el fortalecimiento de nuestro potencial creativo. Nuestro potencial creativo tiene un anclaje radical en la cognición, en el ser capaces de tener ese pensamiento crítico, abierto, documentado, argumentativo, con pensamiento propio, esto es muy importante, para poder generar procesos creativos y aprender a transformar, a construir soluciones, tanto técnicas como humanas, como sociales, hasta el nivel de los conflictos políticos de un país. Creo que pasa por la formación de nuestros estudiantes en su potencial ético. Y cuando yo pienso en el potencial ético tan importante para Colombia, creo que nosotros tenemos que, diríamos, como aprender con ellos y ellas, nuestros estudiantes, a construir conjuntamente como unas categorías axiológicas que de alguna manera orienten nuestra vida colectiva y que estén enraizadas en el respeto, pero respeto como autorreconocimiento, como reconocimiento del otro, y no en dinámicas de obediencia. La responsabilidad social, pero no en dinámicas del deber, sino en dinámicas de la solidaridad. Yo me responsabilizo de ti porque soy solidario contigo, no porque es un deber, ni es una norma. Y los marcos axiológicos de la justicia, que creo que en Colombia son fundamentales, pero no ligados necesariamente a la norma, la disrupción de la norma, la sanción, el reconocimiento, sino y fundamentalmente a instalar prácticas de equidad y no discriminación en ningún contexto. Finalmente, el potencial político, que creo que es precisamente ese que nos permite a los seres humanos fortalecer nuestra capacidad de agencia, de la que voy a hablar en un momento. En ese sentido, creo que la universidad, como espacio de formación y fortalecimiento de la capacidad de agencia de los jóvenes, la universidad tiene que ser un lugar de acogida y reconocimiento de la diferencia. Un lugar donde erradiquemos las exclusiones. Y sé que en esta universidad lo hablo con fuerza porque esta universidad lo comprende, porque para mí esta universidad es paradigma de la inclusión.
Creo que todas las universidades del país tendrían que acoger al diverso, acoger al diferente y realmente romper con estas discriminaciones que nos han hecho tanto daño en el país. Creo que en las universidades debemos todos aprender a nombrar y lenguajear el mundo, expresar sentimientos, involucrarnos con otros, es decir, ser capaces de aprender a relacionarnos por la vía del lenguaje y no por la vía del golpe o del tiro, que en Colombia está frecuente. Creo que la universidad tiene que obligarnos y enseñarnos a vivir lo público, a vivir aquello que es de todos y para todos. Y en ese sentido tiene que ayudarnos, exigirnos, ayudarle a los estudiantes a demoler, a romper grano a grano los muros de la vida privada. Finalmente cierro diciendo que creo que la principal labor de nuestras universidades hoy tiene que ser entonces el fortalecimiento de esta capacidad de agencia. ¿Y de qué creo yo que está hecha la capacidad de agencia? Primero, de autonomía y pensamiento propio. Creo que eso es vital hoy en día para la vida de los jóvenes. Ser sujetos autónomos con pensamiento propio. 2, la reflexividad, esa capacidad de dudar de toda certeza, esa capacidad de dudar de nuestras propias certezas para ser capaces de abrir la mente y el corazón para comprender el mundo con los demás. 3, creo que tenemos que trabajar con los jóvenes y las jóvenes de nuestras universidades en una recuperación fuerte de la conciencia y la memoria histórica, la memoria de nuestro pasado, comprender en nuestra subjetividad cuáles son nuestras raíces, nuestro anclaje, nuestra familia, nuestro municipio, nuestro contexto, nuestro país. No poner los estándares de la deseabilidad fuera de lo que somos, fuera de nosotros. Y creo que eso es muy importante y que requiere de manera urgente de una conciencia histórica y una memoria. Pero cuando hablo de memoria histórica, hablo de una memoria del pasado para mirar mis raíces. Hablo de una memoria del presente para poder comprender dónde estoy parado en la vida, cuáles son mis posiciones humanas, sociales, científicas, políticas, éticas, y una memoria de futuro en forma de utopía. Ayudémosles a nuestros estudiantes a no perder la esperanza, a poder seguir desarrollando su capacidad de sueño, su capacidad de instaurar utopías y como lo hemos hablado en muchos contextos, la importancia de creernos que en la medida en que nosotros seamos capaces, como dice Brunner, de soñar el mundo, de anticipar el mundo, somos capaces de configurar desde el lenguaje y desde la acción colectiva esas realidades de mundo que estamos anticipando. La ampliación del círculo ético. Creo que esto es fundamental. Esto hace alusión a lo que hablaba de la inclusión. ¿Cómo hacer para que mi círculo ético, mi círculo de importancia, mi círculo de preocupación quepan más allá de mi familia, mis amigos, mis maestros, mis compañeros, quepan los otros y las otras diversos, distintos, presentes y ausentes, los que están aquí y los que aún no han llegado, los que viven en mi país y los que viven en otros países? Y cómo ir extendiendo este círculo ético hasta que podamos además trascender nuestra propia condición antropocéntrica humana y ser capaces de incluir
en ese centro, en ese marco de importancia a todo lo vivo y todo lo vivo en nuestro planeta. Tenemos que ayudarles a nuestros estudiantes como una característica o como una trama, llamo yo como una trama de la capacidad de agencia, a configurar lo público, lo común, como lo mejor, como aquello a lo que todos le ponemos sentido y le ponemos trabajo. Esa es la mejor manera de romper las barreras de la vida privada y de la privatización de todo en aras del mercado. Y finalmente, enseñarle a nuestros estudiantes a negociar el poder. Y el poder se negocia en dinámicas de acción colectiva organizada, que en la vida de hoy va tomando formas muy diversas, ligadas, como está ligada la sensibilidad de nuestros jóvenes al arte, al performance, a la música, a el baile, a la danza, en procesos de reclamación y en procesos de intentar instaurar un país más digno para todos y todas las colombianas. Muchísimas gracias, Jairo. Yo dejaría por acá. Muchísimas gracias, doctora Sara Victoria, por su conferencia y los importantes aportes que ha hecho en el marco de esta sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, sesión que se ha denominado Reflexiones, Retos y Oportunidades de las Universidades en Tiempos de Pandemia. Bueno, muchos son los interrogantes y las preguntas que están surgiendo. De pronto el profe Jairo Sánchez, en calidad de oportunidades de las universidades en tiempos de pandemia, se los voy a compartir. Bueno, muchos son los interrogantes y las preguntas que están surgiendo. Doctor, lo escuchamos. De pronto el profe Jairo Sánchez, en calidad de oportunidades de las universidades en tiempos de pandemia, se los voy a compartir. Sí, muchas gracias. Bueno, tal como lo habíamos anticipado, esta conferencia venía cargada de muchos mensajes trascendentales desde unas posiciones epistemológicas muy bien fundadas. Yo solamente tendría que decirles que estas reflexiones que ha hecho la doctora Sara Victoria y los retos que le plantea a las universidades, pues de manera muy clara son retos que debemos acoger, que acogemos. Ella inicialmente hizo un diagnóstico de la situación grave, dramática que ha ocurrido con la pandemia. Ella hace una distinción inicial entre el distanciamiento físico del distanciamiento social y nos propone que no nos distanciemos socialmente, que sigamos comunicándonos, que sigamos construyéndonos mutuamente, que no nos aislemos. De ninguna manera podemos aislarnos socialmente y es una reflexión maravillosa, doctora Sara, porque si bien tenemos que hacer distanciamiento físico, no podemos hacer distanciamiento social, porque lo social es lo que nos define como humanos y es lo que nos va a permitir superar estas circunstancias tan adversas y poder volver a una normalidad, a una nueva normalidad, una normalidad totalmente diferente, como usted lo plantea, una normalidad que ya no sea individual, como usted lo mencionó, sino que sea una normalidad colectiva, una normalidad más solidaria. Entonces nos llegan de manera muy clara sus mensajes, los recibimos también con esa claridad que usted lo expresa, con toda la voluntad para aplicarla, porque la verdad es que todo lo que usted nos ha mencionado, si lo dejamos en la grabación de esta conferencia o en la
transcripción a un texto físico y no trasciende a nuestras realidades cotidianas, pues es cierto que habríamos perdido esta oportunidad maravillosa de aplicar todo esto que usted nos ha mencionado. Yo también resalto cuando usted nos invita a a escucharnos de manera más profunda, a escucharnos con toda esa apertura y con todo ese regalo del mensaje, de decirle a la otra persona, mira, yo sé que tú estás ahí, yo estoy acá y te estoy escuchando de manera exclusiva. Yo creo que esa también es una de las mayores expresiones de amor del ser humano, escuchar de manera profunda, de manera cierta. Usted nos habla del potencial humano, nos invita a que ayudemos a impulsar, promover, desarrollar ese potencial humano en lo ético, en lo político, en lo creativo. Me gusta mucho cuando usted habla de resolver problemas concretos, porque es cierto que las universidades a veces nos quedamos en unos discursos retóricos que no llegan a transformar las vidas de las familias. Entonces, es muy cierto que desde las posiciones epistemológicas que adoptemos, lo que debemos contribuir es a resolver problemas concretos de las familias, de los estudiantes, de los profesores, de otras familias que quizá todavía sus hijos no hayan llegado a la universidad o que ya pasaron por la universidad, pero siguen necesitando de ese conocimiento científico que producimos en las universidades o que ayudamos a producir o a co-crear en las universidades. Me gusta mucho que usted nos invita como universidad a no quedarnos solo en lo cognitivo, sino también trascender a lo afectivo y a otras expresiones que los seres humanos tenemos en nuestro potencial, que propiciemos e impulsemos la capacidad de agencia de los estudiantes. Yo hoy tengo una imagen muy positiva de los estudiantes porque no solamente en el Magdalena, sino en Colombia están demostrando que ellos ya no venden el voto, por ejemplo, en lo político, que ellos ya no se están dejando convencer por manipulaciones de distinta índole. Por ejemplo, ya no permiten que desde una falsa compasión los lleven a votar por un determinado candidato o por la oferta de algunos incentivos. Entonces empeñen su voto. Yo veo que los jóvenes de hoy en Santa Marta y en el Magdalena tenemos bono demográfico, quiere decir que el desarrollo político de Santa Marta y el Magdalena va a aumentar, va a cambiar, porque estos nuevos niños y estos nuevos jóvenes tienen mayor conciencia ética y política. Entonces yo comparto plenamente lo que usted ha dicho, Sara Victoria, de promover esa capacidad de agencia de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, para que agencien propósitos colectivos, sueños colectivos. Entonces, pues nuevamente agradecer muchísimo esta conferencia. Me gustó mucho también de ponerle sentido a lo público, valorar lo público como una construcción colectiva y no como algo de lo que se apropian unos pocos. Lo público nos pertenece a todos y esa resignificación de lo público también es muy importante, igual que lo que usted mencionó en relación con la negociación del poder como acción colectiva organizada. Necesitamos estudiantes que se organicen en distintos colectivos, profesores que en sus distintos colectivos también abracen unas causas y unos sueños colectivos para poder seguir progresando, porque de manera individual nadie logra nada, no podemos lograr nada de manera aislada, de manera individual. Entonces, no sé, esto es tal vez como una recopilación de
algunas ideas que a mí me llegaron al corazón y que las abrazo de manera muy sincera para practicarlas en mi trabajo pedagógico con los estudiantes de pregrado y de posgrado. Todo lo que usted dijo de la investigación es maravilloso, todo lo que usted nos invitó a pensar en una investigación desde un paradigma sociocrítico, pero también desde un paradigma de la complementariedad sistémica, compleja, pero diría yo pragmática, porque si no resolvemos problemas y nos quedamos solo en lo complejo y en lo sistémico, pero sin resolver los problemas, pues eso también serán otros discursos de la posmodernidad que se quedan en el vacío, y lo que realmente necesitamos es que si abrazamos la episteme sociocrítica o de la complementariedad sistémica compleja, pues realmente resolvamos problemas y ayudemos a transformar las realidades de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Y esos problemas tan graves que usted nos acaba de mencionar, tenemos que unirnos ante el calentamiento global, tenemos que unirnos frente al grave problema de la pobreza extrema, y para sintetizar, pues tenemos que unirnos para trabajar por los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2030, porque lo que está en juego es la sobrevivencia de la especie humana en el planeta Tierra con todos los demás seres vivos. Entonces, de verdad que me gustó mucho. Usted habla de que para todo esto es para tener un país más digno, y su conferencia ratifica que usted es una mujer que de verdad en la Comisión de Sabios usted debía tener un lugar allí para allí lograr llevar la voz de los niños, las niñas, los adolescentes, que es un tema en el que usted ha investigado mucho. Entonces, de verdad que agradecemos mucho esta conferencia, y entonces no sé si dentro de las personas que están conectadas a Facebook o a través de las distintas redes sociales de la universidad y de los medios de comunicación hay alguna pregunta. Entonces le pido apoyo a los colaboradores para que por favor lean las preguntas para la doctora Sara Victoria. Claro que sí, profesor Jairo. Precisamente, bueno, hay muchos comentarios de felicitación por los aportes. No se escucha bien, tienes que... No, pues estoy a todo aquí. ¿Y ahora cómo me escuchan? Yo te escucho bien, Maura. Yo te escucho bien. Doctora Sara, bueno, decía que son muchos los comentarios de felicitación por los aportes, por su experiencia que hoy nos comparte a través de esta cátedra. Y precisamente, Leonardo Mateus Bedoya pregunta, ¿cuál sería la estrategia adecuada que tenga en cuenta las particularidades y la realidad del contexto colombiano para prestar el servicio educativo en educación básica y media? Bueno, muy bien. Voy contestando. ¿Quieres tú que vaya respondiendo así? La estrategia adecuada. Yo creo que eso es una pregunta muy compleja. Yo personalmente tengo una postura que no es quizás tal vez la postura más amplia en Colombia. Yo creo que los niños deberían poder volver a la educación básica presencial, pero en dinámicas distintas, en dinámicas donde ellos recuperen todo esto que han perdido de poder tener relacionamiento social y poder tener relacionamiento con el conocimiento, con la posibilidad de crear, con la posibilidad de salir de sus casas y volver a encontrar el ámbito público de creación que perdieron con la pandemia. Sé que hay muchísimas objeciones de distintos sectores. Entre ellos, sé que FECODE, por ejemplo, no está de acuerdo con que los maestros regresen, un poco hablando de la protección biológica de los maestros y de las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas colombianas en muchos entornos. ¿Qué considero yo? Uno, los niños, y ya todos lo sabemos, son las personas
que menos se constituyen en factor de ser un foco de contagio. Segundo, hay muchos sectores en Colombia, muchos, donde la pandemia no está y donde esos colegios y escuelas e instituciones educativas no tienen ningún sentido que estén cerrados. Ningún sentido. Las normas no pueden tomarse de esa manera general para país, como si en todas partes estuviese pasando lo mismo que en Bogotá y Medellín y en ciertos sectores, ¿no? Hay muchos lugares de Colombia que podrían constituir como unas burbujas de protección biológica, pero que podrían desarrollar dinámicas muy importantes de trabajo con los niños. Segundo, en aquellos sectores donde eso no se pueda, porque definitivamente las condiciones no lo posibilitan, diseñar de manera inmediata, pero inmediata, una forma de trabajo con las familias y con los padres de familia y con las personas cuidadoras en el hogar, radicalmente distinta a lo que ha ocurrido. No podemos seguir educando a nuestros hijos y a nuestros niños de país a punta de guías en un WhatsApp. No, no podemos. Con eso nosotros estamos realmente perjudicando de una manera radical a los niños. Les estamos robando la capacidad de su vida para poder crecer y expandir todo su potencial. Entonces yo sí creo que ahí habría que diseñar unas dinámicas radicalmente distintas en las que evidentemente el Estado tendría que hacer una inversión grande, grande, inmediata en conectividad. No puede ser que llevamos 8 meses de pandemia y no tengamos indicadores visibles todos los días de transformaciones radicales de inversión en conectividad. Colombia debería estar ahorita totalmente concentrado creando posibilidades para los niños y las niñas que no puedan, por el tipo de contexto en el que están, realmente ir a las instituciones y porque el entorno educativo y la infraestructura no lo permiten. Pero eso no es igual en todas las regiones, no es igual en todas las instituciones, por tanto no puede ser igual la norma para todo el mundo. Si bien puede haber sectores donde no hay otra opción, no podemos, entre comillas, castigar a los niños sin poder volver a tener sus entornos públicos de educación en nombre de una protección que estamos fundamentando en otros contextos y en otros entornos distintos. Entonces, mi impresión es que con los niños hay que cambiar las decisiones. Mi impresión es que al regresar tenemos que trabajar dinámicas radicalmente distintas. Me encanta que no podamos entrar al aula porque si entramos nos contagiamos. Eso nos obliga a tener que buscar formas distintas, pero tenemos que crearlas, de abrir las aulas para podernos educar. Bueno, yo pienso que la cosa va por ahí. Esto está muy controvertido, hay posiciones muy, muy distintas en el país en torno a si se debe o no, pero el argumento sigue siendo la defensa de el confinamiento y el aislamiento biológico por protección que salva vidas, pero precariza la vida social de nuestro país y, y el potencial de nuestros niños. Doctora Sara, le pregunta Nina Palma Carbonó, ¿cómo encontrar esas diferentes metodologías de aprendizajes para que los estudiantes no pierdan la motivación de seguir estudiando y aprendiendo? Yo creo que si yo estuviese en el pellejo de una maestra, cierto, porque ahorita mis estudiantes pues son de doctorado, son otra gente, pero si yo tuviera, yo estuve en la escuela pública trabajando, si yo tuviera a mis estudiantes al frente, lo primero que haría sería comprender que es con ellos, son ellos los que nos pueden enseñar a nosotros cómo hay que hacerlo. Tenemos que aprender a escuchar las voces de los actores sociales. Ellos saben cómo organizar la vida,
pero ponemos toda una condición de subalternidad que esperamos que el ministerio mande la guía, la secretaría mande la guía le llegue al maestro, el maestro la ponga en un WhatsApp y le llegue al estudiante y el estudiante no tenga celular para mirar. No tiene sentido. Entonces, el problema de la creatividad, nosotros tendríamos que estar haciendo talleres de creación importantes, enseñándole a las familias cómo trabajar con los niños, pero no cómo trasladar la escuela al ámbito de la familia, sino cómo en las dinámicas de familia los niños podrían trabajar con la orientación del hermanito mayor o del primo o de la mamá o de quien pueda, pero en unas dinámicas complejas o interesantes. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros le pedimos a un grupo de niños de la básica o de la básica primaria, no importa, en lugar de mandarle guías que ni siquiera el niño puede ver porque no las puede imprimir de un celular, ¿no? Y que son guías que uno no entiende para qué se las manda. ¿Qué pasa si mandamos una guía familiar para juntos en familia comprender todo el fenómeno del COVID? Todos oyen televisión. A punta de noticias uno puede entender cosas. Si nosotros podemos tener una comprensión del fenómeno del COVID en familia y podemos hacer un gran proyecto, ¿sí? Que nos signifique arte, que nos signifique matemáticas y comprensión de estadísticas, que nos posibilite construir cuentos alrededor del COVID, que nos posibilite comprender la dinámica del virus y su expansión y que nos posibilite conocer los países porque es una pandemia mundial y armar mapas conjuntamente. Qué bonita experiencia para nuestros niños y nuestras familias. Y eso las familias sí serían capaces de hacerlo. Y eso las familias se sentirían empoderadas frente a la posibilidad de ayudarle a sus hijos. Pero es que no, como que estamos parametrizados en unos saberes de unos currículos que después nos evalúan las pruebas PISA. Entonces no, como que no podemos ni pensar, ni crear juntos. Abramos la mente y el corazón y nuestra capacidad de pensamiento propio más allá de las guías que me digan que tengo que aplicar, porque así no es la educación. ¿Qué tal que a uno como mamá o como papá todos los días y cada hora le dijeran qué tiene que hacer con el niño para educarlo? Pues no. Hay miles de dinámicas que se gestan precisamente y de maneras muy diversas, identitarias, culturales en la crianza. Lo mismo debería pasar con la educación. Entonces yo sí creo que ahí lo que tenemos que hacer es abrir la mente, abrir el corazón, volvernos profundamente creativos y fundamentalmente construir las estrategias con los estudiantes, con ellos y ellas, y definitivamente romper la lógica del pedacito que tienen que aprender de matemáticas, del pedacito de esto, del pedacito de la otra, del pedacito, esta asignaturización que nos tiene enloquecidos y no nos permite aprender y desarrollar proyectos con mucho significado para los niños, con todo lo que ha significado esta experiencia en la vida de los niños. Ahí podemos desarrollar todas las habilidades que queramos en ellos y en sus familias. Entonces, no sé, es un ejemplo de algo que yo haría si fuera una maestra de un grado quinto, por ejemplo. Bien, doctora Sara, no hay más interrogantes, sí muchos mensajes de felicitaciones y quiero compartir uno con usted y con todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Universidad del Magdalena, a través del canal universitario SunTV y de Unimagdalena Radio. Luz Elena Serpa Rincón dice: saludos, doctora Sara, gracias por sus aportes. Como futuros docentes debemos conocer el contexto donde se desenvuelve el niño para poder realizar una intervención oportuna y de manera equitativa. Muy bien. Estupendo. Bueno, doctora Sara, doctor Jairo, con la venia de ustedes, seguidamente abrimos un espacio para la toma de asistencia y también el histograma de la felicidad. A partir pues, de este momento se realiza ese proceso de retroalimentación y de evaluación final de esta jornada, que es precisamente un espacio, doctora Sara y doctor Jairo, donde las personas que están conectadas con esta cátedra tienen la oportunidad
o tenemos la oportunidad de saber como cuál es su impresión acerca de la misma, ellos tienen la oportunidad de opinar y aquí en vivo conocemos sus impresiones frente a ese particular. Qué bien. Luis Cadena, nuestro compañero de la Vicerrectoría de Extensión, nos estará acompañando o liderando este momento. Luis, adelante y puedes explicarle a todos los presentes de qué se trata este momento del histograma de la felicidad. Estás con el micrófono cerrado. Buenas tardes. Para el cierre de nuestra cátedra, Rafael Celedón, que ha sido magistral y magnífica a través de la doctora Alvarado y la moderación del doctor Sánchez, queremos recopilar por parte de los diferentes asistentes virtuales o acompañantes cibernautas la percepción de esta cátedra. Y para ello, nosotros aplicamos algo que se llama el histograma de la felicidad, que es básicamente la posibilidad de que nos digamos cómo se sienten con la cátedra, es decir, cómo la percibimos, cómo la entendemos. Ya estoy ubicando aquí un poco. Y nosotros tenemos 5 niveles. Estos 5 niveles son muy feliz, confundido, no confundido. Entonces, los invito a los diferentes cibernautas a que ingresen a www.menti.com y ingresen el código 7110082 menti.com y el código 7110082. A través de esto evaluamos si sintieron que la cátedra los hizo sentir muy feliz, confundidos, triste o enojado. Esto nos permite mejorar los procesos, digamos, de enseñanza, de transmisión de conocimiento y de interacción entre las diferentes personas que hacen parte de la comunidad universitaria y fuera de esta. Los invito a que ingresen a www.menti.com usando el código 7110082. Y miramos el histograma de la felicidad, cómo van participando los diferentes internautas. Menti.com y usando el código 7110008. Creo que lo tenemos en pantalla. Si no estamos mal, estamos en pantalla en estos momentos para que las personas puedan hacer uso de esta herramienta de valoración, de percepción. Menti.com y código 7110082. Hasta el momento no hay ninguna intervención. 0 feliz, 0 muy feliz, 0 confundido, 0 triste, 0 enojado. Ya hay un muy feliz. Menti.com usando el código 7110082. En la parte superior de la presentación podemos dar cuenta de este código. 4 muy feliz. Los invitamos a seguir participando para tener una percepción. Vale cualquier criterio, desde muy feliz, confundido, triste o enojado. 3 felices, 4 muy felices, 5 muy felices, 7 felices. Últimos 20 segundos. Pueden ingresar a www.menti.com y usar el código 7110082 para tomar mejores acciones. Agradecemos una participación. Ahora, seguidamente, en la misma página, quiero que ingresen sus comentarios finales. Para nosotros es muy importante esto. Comentarios finales que nos ayudan a mejorar. Ahí pueden escribir de manera libre, espontánea y libre, de manera anónima. ¿Qué les pareció la conferencia? ¿Qué se debe mejorar en la conferencia? ¿Qué saltaron de la conferencia? Si satisfació sus deseos, sus expectativas, que seguramente a más de uno nos dejó boquiabiertos y enamorados de la educación superior y los retos de la pandemia COVID. Comentarios finales ayudan a mejorar. Alguien nos dice, muy feliz. ¿Alguien más, por favor? A menti.com usando el código 7110082. Excelente aporte. Muy feliz. Todo perfecto. Enriquecedor. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por ser parte de este proyecto creativo, innovador, que la cátedra Rafael Celedón también era presencial
y hoy estamos recurriendo a estas tecnologías de la información y la comunicación, que nos ha hecho trasladarnos de manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Otro comentario, doctor Alvarado, doctor Jairo Sánchez. Excelente, sin duda alguna, impulsar, promover y desarrollar el potencial humano, además de trascender de lo cognitivo a lo afectivo, será un reto colectivo muy significativo. Gracias. Con carita feliz. Excelente conferencia. Más espacio para responder las preguntas. Algunas preguntas se omitieron. Ok, tendremos en cuenta esa apreciación. Aquí volvemos a escuchar más excelentes temáticas que se abordaron en la conferencia y la intervención de los expositores. Excelentes aportes que enriquecen las prácticas pedagógicas. Excelentes aportes que aportan a nuestro conocimiento como docentes en formación. Información muy importante para complementar nuestra formación. Otra apreciación dice, excelente conferencia. Temas que nos competen como docentes puntuales. Así fue. Ese remate fue de lujo. Muy interesante y excelente conferencia. Muy feliz. Otro dice, ya, son las apreciaciones. Hasta aquí estamos en esta fase de valoración del menti.com por parte de la Vicerrectoría de Extensión y la Universidad del Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por este momento de retroalimentación, también de la toma de asistencia por parte de las personas que se conectaron con esta sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón. Pues antes de despedirnos, yo creo que es importante en la sección de anuncios parroquiales también decir que el próximo 4 de diciembre, nuestra próxima sesión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, a las 10 de la mañana tendremos otra invitada también que hace parte de la Comisión de Sabios. Se trata de la ingeniera química María del Pilar Noriega. Recuerdo, será a las 10 de la mañana el próximo 4 de diciembre y estará abordando la temática del rol de las universidades en tiempo de pandemia. Esta experta es reconocida precisamente a nivel nacional e internacional por el manejo de plásticos y de residuos sólidos, así que también tendrá muchos aportes interesantes que aportar a este espacio académico de encuentro. Bien, en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y de Proyección Social de la Universidad del Magdalena, agradecemos a la doctora Sara Victoria Salgado Alvarado, integrante de la Comisión de Sabios, por su participación en la Cátedra Abierta Rafael Celedón de Unimagdalena. También al doctor Jairo Sánchez, que hoy ofició como moderador de este espacio académico, al Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas CETEP de la Universidad del Magdalena por facilitarnos la conexión con el canal universitario SUTV y con la emisora cultural de esta Casa de Estudios Superiores. Agradecemos también a todas y cada una de las personas que se dieron cita en este espacio, a los docentes, a los rectores, a los coordinadores, a los docentes que también hacen parte del programa de Todos Aprender, que también muy atentos estuvieron y atendieron esta invitación de la Universidad del Magdalena. Que tengan todos una muy buena noche y hasta pronto.